Y ahora sí comenzamos con nuestro tema principal de hoy. Para ello, bueno, pues una mesa más repleta que nunca. A mi izquierda, como siempre, Javier Mauri. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Dani. Encantado de volver a estar aquí. A mi derecha, Charo de Luna y Alberto Rodríguez. Muy buenas noches. Buenas noches, encantados de estar aquí con vosotros. Y a todo el que haya estado atento habrá visto que al final de la otra cara de la noticia con María Mena yo mencionaba una especie de peluche detector de pues entidades del más allá, por así decirlo. Aquí tenemos a dos personas que disponen de uno y que me gustaría, antes de empezar con el tema, que vamos a hablar de evidencia extraterrestre, que contaseis un poco sobre este peluche, cómo funciona. Bueno, Alberto, cuenta. Bueno, es un dispositivo que tiene un componente electrónico que es capaz de detectar las presencias, es decir, algo sólido o campos magnéticos. Es decir, que esto, cuando se pone en un lugar en concreto, si se acciona sin nosotros acercarnos, significa que hay algo que está interactuando ahí. ¿Qué ocurre? Que, como bien se sabe, los niños o las entidades de los niños, que según se dicen, son muy, por así decirlo, curiosos en esto y se acercan. Hay veces que reacciona acorde a lo que se le dice. Y eso es una de las cosas de los que sorprende mucho cuando lo ves. Por eso es un peluche y de hecho ya lo hemos probado. Hemos interactuado con él un poco y hemos visto que cuando aparece nuestro niño pequeño, pues monta un espectáculo. Se llama un REM pod, que ya puede ser un peluche infantil o puede ser otra cosa. Y próximamente lo probaremos, espero, en alguna investigación. Lo tendremos aquí en Zona Oculta, así que nada, que estén muy atentos a nuestras redes sociales y a nuestro programa, porque evidentemente aparecerá aquí en Zona Oculta y es algo muy curioso y muy novedoso. Pero eso será en otro programa. Ahora, comenzamos ahora sí ya con el tema principal de hoy. Vamos a hablar de la evidencia extraterrestre, si es que la hay a día de hoy en la Tierra. Porque todos conocemos el Área 51, supuestas ovnis que han sobrevolado todos los países del mundo, de los cuales hay fotografías por internet, en periódicos de la época, etc. Pero me gustaría saber, Javi, si hay algo que que demuestre casi que existe la vida extraterrestre. Inteligente, Sí. ¿vale? Aclaremos, vida inteligente. Eso ya es más complicado. Claro, porque vida extraterrestre prácticamente está demostrado. De una forma directa, el pensar que existe algún tipo de civilización mucho más evolucionada, por así decirlo, inteligente de una manera directa, de una manera pública, lo máximo que podemos ver es el caso perfecto de Madrid, en los años 60, donde una supuesta nave que parece ser que no tenía nada que ver con la tecnología de aquellos años, pues apareció ante más de 200 personas. Y con esto quiero decir que esa tecnología, a pesar de que se ha hecho muchísimo énfasis, es una tecnología que hace que esas máquinas, por llamarlo de alguna manera, se comporten mientras están sobrevolando de una forma concreta que por las leyes de la física mismamente pues no podrían hacerlo. O sea, tú no puedes llevar una aceleración de 500 metros por segundo o 250 kilómetros por segundo y pararte en seco. Sencillamente la energía cinética acumulada desintegraría lo que es la nave. Luego, también este tipo de naves hacen ciertos movimientos mientras están en vuelo, que tampoco se pueden hacer. O sea, no se puede hacer cosas circulares, movimientos arriba y abajo, derecha e izquierda en fracciones de segundo. No pueden acelerar muchísimo y quedarse parado en seco. Son movimientos, independientemente de la forma, que hay formas para todos los gustos y todos los sabores, pero hay una serie de movimientos que aún hoy, en el siglo XXI, con la tecnología y con la teoría que apoya esa tecnología, no se puede hacer. Con que si entendemos si hay pruebas de algo inteligente, más que nosotros la tenemos de forma indirecta con los avistamientos
y no solo de gente particular, sino con el mismo ejército del aire hay muchos informes que dicen avistamientos extraños. Desde este punto de vista sí tenemos cierta evidencia indirecta. O sea, la mayor evidencia, que me ha parecido muy curioso, la mayor evidencia extraterrestre la tenemos en Madrid. Sí, el caso perfecto del año 67-68. O sea, lo tenemos mucho más cerca de lo que parece. No está tan cerca el Área 51, pero creo que es primordial, si hablamos de extraterrestres y de ovnis, hablar de esta área. Alberto, ¿qué es el Área 51? Porque igual hay algún despistado que nos esté viendo y no sepa aún lo que es el Área 51. Bueno, prácticamente así, para describirlo brevemente, es un lugar, es una base, está en Norteamérica, en el desierto de Nevada, y quizás está vinculada al, por así decirlo, al que haya ahí material alienígena. Creo que eso ha sido una de las cosas que ha despertado el interés mundial, ¿no? El perímetro de la zona que siempre está cortada, ¿no? Y las partes secretas que ahí se analizan, ¿no? Y claro, esto, pues, como bien sabe la gente, el incidente Roswell, por ejemplo, está muy relacionado con ese hecho. Que si quieres, podemos ir hablando de ¿En cosas, ¿no? ¿En qué consistió este incidente? Bueno, el incidente Roswell fue una supuestamente nave en el año 48 que se estrella en Nuevo México, en el desierto de Nuevo México, y justamente a partir de ahí empiezan a aparecer cosas interesantes que dentro de, incluso como ya el compañero decía Mauri, a partir de los años 60 parece ser que se copia tecnología que podría estar relacionado con ese accidente. Es un área totalmente restringida a la cual nadie se puede acercar. Exacto. El perímetro, incluso hay avisos militares, creo, de que no te puedes acercar a la valla, no puedes fotografiar ni siquiera hacia adentro, ni grabar, no te dejan hacer absolutamente nada. Y hay muchos incidentes curiosos. También hace unos años en Facebook se creó una plataforma muy curiosa en la que, bueno, se pedía que la gente fuera, algo así como echemos abajo la valla porque a todos no nos pueden matar, o una cosa así. Al final acabó presentándose creo que 200 personas o algo así, incluso algunas de ellas detenidas. Pero bueno, hay que recalcar que es un área que estamos viendo ahora mismo, con varias pistas de aterrizaje y donde supuestamente habría, como bien ha dicho Alberto, alienígenas. Otra cosa que me decía fuera de cámara, Alberto, es el por qué se llama Área 51, y es algo que yo desconocía y que me parece muy curioso y que tampoco hay que darle mucho a la cabeza, pero que yo eso sí que lo desconocía. Claro, eso antiguamente estaba dividido por áreas, varias áreas enumeradas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que se decide ya quedar Área 51 porque justamente ahí empezó con el nombre ya... Exactamente, y ahí empezó una especie de, como si fuera una pista militar, ¿no? Entonces, a partir de ahí se decide que en ese lugar empiecen a hacerse, pues, algo relacionado ya directamente con el ejército, y empieza a evolucionar a tal manera de que hoy es el sitio quizás uno de los más curiosos del mundo. Después, habría otra cosa muy curiosa, que lo desconozco, si hay alguna evidencia gráfica del interior de esos supuestos seres extraterrestres. Bueno, hubo una persona que trabajó allí, que luego, Leiser me parece que se llamaba este señor que trabajaba allí, entonces contó que efectivamente había mucho material que no era de un origen terrestre, sino extraterrestre, fotos, materiales, escafandras, restos de naves, pero lo cierto es verdad es que nunca pudo aportar nada claro, ninguna evidencia. Evidentemente, el Área 51, como muy bien ha dicho Alberto, es una de estas típicas cosas que como no hay una información transparente, quizá porque no se pueda dar, lo desconozco, está sujeta a muchísimas conjeturas, opiniones, conspiraciones. Claro. Evidentemente, el Área 51 nace como es un campo de pruebas que está en mitad de la nada. Nadie quería ir a trabajar allí, de ahí el nombre que se le puso un poquito así para que la gente se animara, de Villa Paraíso o Ciudad Paraíso. Está
está en el estado de Nevada, a 130 kilómetros, si no me equivoco, de la ciudad de Las Vegas. La ciudad de Las Vegas, si recordamos películas de Hollywood, está en medio del desierto. Correcto. O sea, bueno, pues... De hecho, fue una auténtica odisea, aunque no venga el caso, llevar agua corriente hasta allí. Exactamente, porque... Dice que hay túneles, ¿no? Porque es la nada. Desde el área 51 hasta Las Vegas. Sí. Eso comentan. Entonces, claro, el área 51 es todavía mucho más hostil, todavía mucho más... Claro, ahí es un campo de pruebas de armamento, no solo de aviones, sino también de armamento. Supuestamente armamento nuclear. Ten en cuenta que estamos hablando de cuando se crea esto, en el año 50-51, es cuando se empieza ya a consolidar, a diseñar lo que es el área 51 como una base militar. Y es un banco de pruebas de algo más de 12.000 kilómetros cuadrados. O sea que estamos hablando de muchísimo espacio. Claro, cuando los aviones comerciales pasaban por ahí o cerca de ahí, evidentemente los aviones diseñados, que hay el U-2, por ejemplo, se diseñó y se aprobó ahí, que es un avión espía, capaz de captar imágenes a muchísimos miles de kilómetros de altura, pues todos los aviones tenían la consigna de volar 3 veces más de lo que normalmente vuela un avión comercial y a la velocidad del sonido. Claro, cuando un piloto comercial ve aparecer a un objeto que casi no ve, ¿esto qué es? Eso alimentó mucho más el tema de la idea de que por ahí pasaban ovnis y tal. Hoy en día no hay ninguna evidencia real que se pueda decir, y las pocas que ha habido han resultado ser fraudes, que ahí hay material alienígena. Evidentemente, el incidente de Roswell, allí en Nuevo México, llama la atención de cómo una nave que es capaz de atravesar medio universo conocido a millones de kilómetros, en los últimos 100 metros, pues a la alienígena le fallan los frenos al hombre y se estrella por allí. Cuesta trabajo creer muchas cosas, ¿no? Pero es algo que ha alimentado muchísimas especulaciones. Evidentemente, Bill Clinton, el presidente, desconocía por completo lo que había allí. O sea, que estamos hablando de que si no hay tecnología alienígena, ahí se están haciendo cosas que no conocemos, eso seguro. Tanto que ni un presidente de los Estados Unidos era consciente ni podía saber lo que se estaba haciendo allí. Y eso da que pensar todavía mucho más. Da mucho más que pensar. Alberto me pedía la palabra, ¿sí? Sí, vamos a ver. Es interesante lo que dice él, pero a mí me gustaría que si quieres lo vamos ya dialogando, ¿no? Sí. Porque, claro, es dificilísimo de creer quizás, ¿no? Que una nave con tanta precisión, tecnología, bueno, tropiece y se caiga, bien. A mí me llama la atención varias cosas. Por ejemplo, el incidente de Roswell, que el teniente coronel Philip Corso, que hizo el autor del libro del día después de Roswell, que para mí ha sido uno de los que más me ha llamado la atención, debido a los componentes y los detalles que ahí él explica, ¿no? También, si nos vamos casi a esa misma época, quizás era la misma época, hay un incidente, bueno, no incidente, sino un avistamiento a nivel nacional muy conocido, caso de Próspera Muñoz, que ella describía muchísimos aspectos coincidentes con lo que Philip Corso describe en lo que vio en ese accidente. Y entonces, él, por ejemplo, decía que él era un teniente, bueno, una persona que estaba involucrada en la inteligencia de los Estados Unidos, y bueno, ocurre el incidente de Roswell, ese accidente, y directamente empiezan a llamar y lo eligen a él por su currículum, por quién era, y claro, a él primero le hacen llegar la noticia de que vas a analizar una serie de cosas, todavía ya te diremos, ¿no? Se desplaza a ese lugar, llega al área 51, observa cómo supuestamente varios camiones y, bueno, empiezan a entrar supuestamente material de lo que podría ser ese accidente, ¿no? Y una de las cosas que le llama la atención fue que en uno de los hangares ve lo que él denomina como una especie de ataúdes pequeños, como de niños, que le llama la atención. Uno de los oficiales le dice, bueno, ya yo lo he visto, yo no doy crédito a lo que hay allí, y bueno, él, antes de morir, este teniente, quiso decir o reflejar lo que él vio, ¿no? Y que no hubo mentira, por así decirlo.
Él se acerca a esos ataúdes, destapa uno de ellos y lo que él observa era una especie de forma del tamaño de un niño, una cabeza desproporcional que no era acorde a ese cuerpo, no era robusto como nosotros, él lo definía más delgado, tenía 4 falanges y tenía unos ojos desproporcionados. Bien, a partir de ahí empieza a analizar ciertas cosas, ciertos materiales que se encuentran en esa nave. Empieza, por ejemplo, es que esto es muy largo de contar, quizás, ¿no? Nada, aquí se cuenta todo. Que Una para eso tela, estamos. es decir, se encuentra un tejido que, claro, parecía que eso lo llevaba uno de los alienígenas, o era de lo que estaba vestido esos alienígenas, que se intentaba comprobar y ese tejido era más resistente de lo normal, se sometía a varias presiones y era irrompible prácticamente. Un dispositivo que lo que parecía ser un láser, que no se sabía para qué era, creían que podía tratarse de algo referente a algo quirúrgico. Ese láser era capaz de atravesar tejidos blandos y hacer cortes precisos, que si esto lo llevamos... Curiosamente, algo que ya a día de hoy existe, igual que el tejido este que me hablas, que ya existe también, un tejido sí, prácticamente pero, rompible. Ahora lo vamos a profundizar, es decir, si esto lo llevamos a, por así decirlo, cuando el chupacabras, caso de chupacabras, como el ganado es con un corte preciso, pero bueno, ahí no sé si se puede entrar o no, pero bueno. Se encuentra también lo que parece un microchip insertado, es decir, unas especies de 1 centímetro por 1 centímetro donde dentro había como si fuese un chip, que luego después se sabía que eso tenía que ver con algo electrónico. Estaba Dayano, bueno, y ahí lo dejan. Encuentra también una especie de corona que era de un tamaño desproporcional, es decir, que se creía, que tampoco no se supo nunca para qué era, pero se creía que eso era para que el supuestamente alienígena o se cambiase en pensamientos o se dirigiese esa nave mediante el pensamiento, es decir, que controlasen ese aparato mediante la mente. Porque cuando entran en ese aparato no había mecanismo, no había nada, ni palancas, ni nada de eso, que se pudiese, por así decirlo, ver que eso era manipulable. Claro, el control, no Exactamente, no había nada de eso. Solo había una especie de 3 soportes donde estaban esos alienígenas. Y se encuentra también en una lente de esos alienígenas, ¿no? Que se extrae, tenía la capacidad de que por la noche se viese perfectamente. Bueno, si esto lo sumamos, a partir de los años 60, 80, empiezan a venir los ordenadores, empiezan a venir las gafas de visión nocturna, aparece el chaleco antibalas, empieza también a aparecer lo que es el láser. Otra de las cosas que también se vio era que parecía que esa nave estaba como si fuese cableado de algo que esos cables emitían luz, sale la fibra óptica. Es decir, se podría decir que de ahí se copiaba o se copió lo que son las tecnologías de las que hoy disponemos. Y justamente en el caso de Próspera Muñoz aparecen unos detalles que no sé si se conoce el caso o no. Sucede en Murcia, ¿no? 2 niñas que se encuentran, ven como si fuesen un artefacto a pleno día, bajan 2 seres. Sería interesante quizás rescatar ese caso, ¿no? Y ella y su hermana observan en lo que ella describe como si fueran 2 seres bajitos, vestidos de una forma muy, muy apretada, tenían 4 falanges, una cabeza desproporcional, que le hablan mentalmente. De hecho, este caso para mí, el repunte de datos y tantos detalles hace como que es imposible que una persona mayor, que con esto no discuto que sea verdad o sea mentira, ¿no? Pero tiene tantos detalles que parece ser sacado de alguien uno de los mejores directores, ¿no? Esos seres, y ella contaba que prestan mucha atención a una especie de calendario lunar que tenían en la casa, ¿no? Y que como que se interesaron por eso, ¿no? Recorrieron toda la casa, se metieron en la despensa y ese día se fueron. Esa noche, estando ella en su cama, su hermana se estaba dormida, ellas vivían con un tío y claro, en el cristal, por la noche se ven, nuevamente ella ve lo que era la cabeza de uno de ellos, ¿no? Que le estaba mirando. Entonces mentalmente le decía, vente con nosotros, ¿no? Ella decía, no puedo ir porque mi tío está aquí. Dice, tranquilo, que no se va a despertar. Es decir, que habían ya cosas, parecía como bien preparadas. Ella va con él, ella entra a una supuesta nave espacial, a un sitio que ella describe que por varias pantallas perfectamente se veía toda la zona, es hora de noche y se veía toda la zona perfectamente de día. Hay que recordar que no habían televisiones en esa época en España, en la península no existía el televisor. Y ella observa eso. Observa también como uno de ellos le dice, bueno, mira, este es tu cerebro. Y ella se extraña porque dice, bueno, yo veía 2 mitades. Cuando te hacen un escáner es evidente que salen los 2 hemisferios, ¿no? Son detalles precisos
que apuntan a que eso, para mi punto de vista, sea inventado o no, a mí me dejó boquiabierto. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás no haya tanto de, por así decirlo, de pensar mal en ese tipo de cosas, ¿no? Porque otra de las cosas también que ocurre en el incidente Roswell es que dentro de esa nave estrellada, cuando entraban los militares dentro, veían que a través de lo que supuestamente decían que eran cristales, porque no se sabía lo que era, porque por fuera no se veía nada, era como si fuese el todo de día. Y a partir de ahí pues se saca lo que es la visión nocturna, por ejemplo, entre muchos. Muy curioso todo, avances que hemos vivido en los últimos años, que ha habido un avance tecnológico brutal en los últimos 30 años. Una cosa que ha mencionado varias veces Alberto, Javi, tú que eres neuropsicólogo, ¿es posible la telepatía? Entre dos personas, ¿eh? No hablamos ahora mismo de extraterrestres. ¿Está comprobado científicamente que funciona la telepatía? Científicamente no. Hay una serie de experimentos soviéticos de hace muchísimos años, de los años 60, 70, donde se estudia lo que es la telequinesis. La telepatía, lo que hay es una teoría, conforme vamos conociendo lo que es, cómo funciona lo que es el cerebro, sus estructuras, cómo interaccionan entre ellas. Sí, parece ser que entre las neuronas, por la parte del soma, lo que es el núcleo, sí parece ser que existen capas de proteínas que quizá pudieran explicar otra forma de transmisión entre una neurona y otra. Hasta ahora el impulso nervioso se activa o se inhibe en una neurona a través de las capas de mielina, que es el cordón que sale del núcleo, del soma, hasta las dendritas, que es la parte última. Son vainas de mielina por donde va saltando lo que es el impulso nervioso, ¿no? El impulso eléctrico, porque es eléctrico, somos electricidad también. Bueno, pues parece ser que la parte del núcleo sí se describe una especie de capa proteínica de varias proteínas que sí pueden explicar que ese impulso nervioso no sea eléctrico, sino que sea energético y vaya del núcleo de una neurona a otra, lo cual sería mucho más rápido. Esa podría ser la base que puede explicar lo que es la telepatía. O sea, que no está científicamente comprobado, pero no. Bueno, sí que hay diversos estudios. Volviendo al Área 51, hemos hablado del caso Roswell, pero bueno, las mentes más conspiranoicas sacan teoría de todo, ¿no? Y otra de las teorías muy curiosas que a mí me ha parecido para traer aquí a Zona Oculta es que allí, en el Área 51, se dan reuniones con extraterrestres. No sé quién me quiere comentar algo sobre esto. Bueno, hombre, yo imagino que si hay reuniones no será únicamente para jugar a las cartas, para jugar al póker. Sí es verdad que la revolución tecnológica de los últimos 20 años puede sorprender un poco, no lo voy a discutir. También es verdad que Internet es un proyecto militar, eso nace en el Pentágono, en el ejército de los Estados Unidos. Ahí es donde se inventa Internet. Y fíjate. Pero Javi, Internet podría ser o puede ser considerado uno de los mayores o mejores inventos de los últimos años, pero los avances que ha hablado Alberto nada tienen que ver con Internet, el láser, por ejemplo. Sin embargo, ahí está, ¿eh? No, yo pienso que no. A ver, lo que he querido comentar antes con el tema de Internet es que al ser un proyecto militar, pues ¿por qué no decir que viene del Área 51 también? Claro. Quiere esto decir, el láser, por ejemplo, los sistemas de navegación GPS, las bases teóricas de eso se montan en el año 1900, que lo monta Max Planck tratando de explicar por qué la luz viaja como viaja a través de fotones. Eso es la mecánica cuántica. Y a través del desarrollo de eso, hasta nuestros días, le hemos sacado bastante aplicaciones. Lo que pasa es que lo desconocemos. El láser no sirve únicamente para señalar en un mapa ni para comunicación. El láser sirve para curar. Viene de la mecánica cuántica. Y el Área 51 ni existía
en el año 1900, sino que es del año 50, en plena Guerra Fría. Lo que sí parece ser es que los ejércitos y los servicios de inteligencia y los ejércitos de todo el mundo sí desarrollan muchas veces tecnología que los civiles desconocemos. Eso sí es cierto. Muchas armas se han diseñado en muchas áreas 51, porque área 51 hay muchísimas por todo el mundo, ¿eh? Unos sitios súper secretos donde militares todos, para poder financiarlos. Ya la empresa privada también está metiendo ahí sus lobbies, como todo, para crear nuevas armas que sean baratas, que sean letales, por ejemplo, que respeten las edificaciones, pero que no respeten al ser humano, las bombas de neutrones. Una serie de armas que no afecten al ser humano, sino a las telecomunicaciones, que derritan lo que son los chips. Otro tipo de arma neurotrónica que afecta a lo que es el sistema nervioso. Todo eso se diseña echándole muchísimo dinero y muchísimo tiempo. Pasa como las vacunas COVID. No es lo mismo que tú inviertas 3 millones de euros, como se invierte en la vacuna española, que no 700 millones de euros. Tienes la vacuna mucho antes. Pues la tecnología, cuanto más inviertas, la tienes mucho antes. Y la tecnología sirve para hacer el bien, pero igual sirve para otro tipo de cosas. Has desmontado por completo el incidente Roswell, algo que no está tan de acuerdo Alberto. Me parece estupendo que se cree este debate. Claro. Es mi opinión. Sí, una opinión. Para eso estamos, para opinar. Claro, es respetable. Por ejemplo, Philip Corso decía que esas máquinas, como antes tú comentabas, que eran capaces de desplazarse de un punto a otro, él decía que eran máquinas del tiempo. Es decir, que no eran platillos volantes, porque otra de las teorías. la deducción que llega es máquinas del tiempo, que eso saltaba en el tiempo. Coincide justamente con muchos avistamientos de personas en los que ven una luz y de buenas primeras ya no ven nada. O que te comente ella, a ver si quieres lo hablan ahora, de las luminarias que viste o que se vieron. Sí. Bueno, es que estamos aquí en esta zona del área 51 de Estados Unidos y demás, pero no tenemos que irnos tan lejos. Claro, porque tenemos las la base evidencias... de Morón, por ejemplo, donde también hay muchos avistamientos ovni, donde hay mucha gente que cuenta historias, la zona de los Alcores, que sabrás tú, que es un punto fuerte. Yo misma tuve, bueno, no yo, había por lo menos 7 coches parados mirando lo mismo que yo, unas luminarias que iban por la carretera de Brenes, ahí al lado, iban desde el suelo hacia arriba, bolas de fuego, pequeñas bolas de fuego, iban haciendo unos movimientos extrañísimos y son luminarias. Y había muchos coches parados de noche observando aquello, o sea, que no tenemos que irnos tampoco tan lejos, que sí, que está muy bien tomando de referencia, pero también está bien conocer dónde estamos y lo que nos está rodeando, ¿no? Que ahora ya cuando hablemos del tiempo y todo eso, también está bien hacer mención a lo que hablamos antes del sacerdote, antes de empezar, de Enrique López Herrero, que es una persona muy interesante también y que podemos hablar un poco de todo el tema de los humitas, que es otra de las civilizaciones y todo eso, ¿no? Porque claro, a ver, el tema de Roswell, yo creo que sí, yo es que doy por hecho que igual que existe este mundo, tienen que existir pues otros universos, ¿no? Y tampoco hay que ser tan egoísta de pensar que estamos aquí solos y ya está. Es un tema que para mí nunca ha sido muy polémico porque lo doy por hecho. Pienso que si yo estoy aquí, ¿por qué no va a haber otra persona allí? ¿Y por qué no va a intentar venir a verme? O yo ir a descubrir otros mundos, ¿no? Es lo que se llama la evolución, que es lo que hablábamos también de la telepatía, que es un signo también de evolución con el tiempo, como lo que él decía de las 4 falanges, porque se dice que con el tiempo tendremos que perder uno de los dedos que no usamos, ¿no? Que prácticamente no se usa y por ese motivo, simplemente por pura evolución, pues tendremos con el tiempo pues eso, las 4 falanges, ¿no? Y eso de, por ejemplo, el microchip injertado, el láser, no solo eso, sino también el avión indetectable, que también se descubre que a posterior. Esto como comentabas tú de la vacuna, es decir, eso se llevó un proceso, es decir, el año de Roswell fue en el 47, ¿no? A partir de los 60 empiezan a sacar supuestamente esas copias, es decir, que se ha tenido, bueno, te daban esos aparatos y tú tenías un tiempo para ver cómo estaba hecho, de qué se trataba y después intentar copiarlo, para en este caso beneficiarse, por así decirlo, en defensa, es decir, el sistema militar. Hay una
es que no sé si también se podría rescatar quizá. El vuelo que hubo de LAN Perú, que eso ocurre en el 88, se ve perfectamente cómo dialogan unos pilotos que se encuentran con una especie de luz que estaba en ese Boeing, que incluso hacen una maniobra evasiva, y entre piloto y torre empiezan a dialogar, y eso está registrado, LAN Perú en el 88. Justamente ahí eso da a evidenciar que ese aparato, lo que quiera que fuese, burlaba, por así decirlo, el avión. Entonces, claro, podemos encontrarnos en que puede ser incierto o no, pero que las pruebas están ahí. Evidencias hay muchísimas. Yo hacía una pregunta, vamos a ir resumiendo, porque quiero llegar al caso Usmo, que aquí en España pues fue un auténtico boom, y eso que hablábamos de Enrique, ¿no? Alguien muy cercano y que, bueno, aquí un servidor conoció, alguien muy interesante. Quiero ir resumiendo rápido lo del Área 51. Te mencionaba lo de que había reuniones allí con extraterrestres, pero no me has dicho nada. Yo no pienso que hubiese reuniones allí porque, entre otras cosas, los ejércitos tienen otras cosas que hacer y yo no me veo aquí. O sea, una de las cosas que yo te comentaba con cierta sarna es que evidencia comprobada de algo que sabemos que pasó fue en los años 60, porque lo vieron más de 200 personas en Madrid, que es el caso perfecto, donde se ve algo que es un artefacto que hacía cosas que nuestros aviones hoy en día no pueden hacer. Es que si yo copio la tecnología del Área 51, donde hay una nave ahí que se ha estrellado, que se han copiado cosas, yo desarrollo otra tecnología que te aseguro que no tiene nada que ver con esta, ¿eh? Y ya podemos entrar en debates de los viajes en el tiempo, que yo estoy convencido de que es otra de las teorías. Existe otros muchos universos, pero que evidentemente hubiésemos llegado a otro desarrollo de la tecnología que nada tiene que ver con esta. Esto es un proceso. Es otra de las causas, ya que descartamos esa, que allí haya reuniones extraterrestres, bueno, algo que parece un poco chocante. Sí, otra de las teorías es que se investigan allí los viajes en el tiempo o de teletransportación. Perdona, que iba a meter una cosita que dijo él. En el 2017, la Marina norteamericana, bueno, eso ha sido un boom, ¿no? Desvela y da a la luz, saca a la luz. Muchos vídeos. Unos vídeos de unos cazas, como, es decir, tenían en su propio radar una serie de objetos que incluso entre risas ellos decían, pero ¿qué es esto? Mira lo que hace, mira cómo se mueve, por lo cual, para mi punto de vista, es una prueba de que algo ocurre, ¿no? Por supuesto que sí. El Área 51 es otra cosa. Claro. Incluso Trump amenazaba, entre comillas, ¿no? Con que se van a desclasificar algunos documentos que bueno. El Trump será un humita. Que darán mucho que hablar. ¿Viajes en el tiempo? Bueno, que se estén investigando allí. Sí, teletransportación. Allí y en muchos laboratorios de física. O sea, es que nos centramos en el Área 51, pero no es un área más especial que un laboratorio. La teletransportación se hace, o sea que es algo que viene teorizado por la física cuántica y que se ha comprobado. Podemos teletransportar algo que llamamos el electrón a cientos de kilómetros. Claro, cuando hablamos de una teletransportación de este objeto, lo que tenemos que hacer es aplicar muchísima energía, una brutal energía, y estamos hablando de esto. Ya no te hablo de una persona o de un buque de guerra, el experimento Filadelfia, ¿no? Te hablo de esto, una cantidad ingente de energía para descomponerlo subatómicamente y luego volverlo a integrar exactamente en el orden de todos sus átomos. Esto hoy es imposible. Lo único que hemos podido hacer es un electrón, una partícula subatómica, teletransportarla de un lugar a unos cuantos cientos de kilómetros. Pero es una partícula, no es un objeto. Evidentemente, cosas que sean mucho más grandes que un electrón
hoy en día no disponemos de los mecanismos para poderlo hacer. Me encanta eso de hoy en día porque hace 200 años no podríamos hablar de internet, que hemos mencionado, del láser, etcétera. Teletransportación, no sé si existe o no, pero nosotros sí que nos vamos a saltar algunas preguntas porque se nos va acabando el tiempo y vamos a teletransportarnos un poco en escaleta más hacia abajo. Pero antes que nada, Alberto, cuando preparábamos el programa, me decía que conociste a una persona que te habló del Área 51. Esto para terminar sobre el Área 51. Ahora hablamos sobre los humitas. Sí. Bueno, pues comento la historia, ¿no? Sí. Bueno, yo trabajaba en las ambulancias, ¿no? Y trabajaban en Santa Cruz de Tenerife. Y claro, eso es vía de entrada en muchos cruceros, en la capital, ¿no? Y salta la alarma porque tenemos que ir a buscar en un crucero una persona de unos 77 años que tenía una dolencia cardíaca, simplemente era para valorar en una clínica que se concerta mediante los seguros y todo eso. Bueno, todo bien. Fuimos a buscarle y estaba acompañado de su mujer, tenía 77 años, y me sorprendía porque era una persona alta, casi 2 metros, ¿no? Y bueno, lo metimos en la ambulancia, mi compañero conducía y la familiar, la mujer, se sentó al lado. Bueno, pues entre esto pues empezamos a hablar, ¿no? Él me decía que su mujer era de Chicago, que él ya tenía una parte de Chicago, que él era teniente coronel del ejército, estuvo muchos años y bueno, eso me llamó la atención, ¿no? Y claro, entonces le comenté, bueno, el Cabo Cañaveral, y yo he estado muchas veces en el Cabo Cañaveral, me gusta mucho. Y entonces salta y le digo, bueno, ¿y eso es verdad, lo del Área 51? Y claro, él me dice, sí, he estado también. Entonces yo le digo, ¿usted ha estado en el Área 51? Y dice, sí, yo he estado allí, porque nosotros teníamos una serie de, por así decirlo, prioridades, y teníamos contacto, y claro, como yo me he identificado en no sé cuánto, pues no había problema. Y le dije yo, bueno, y entonces eso es verdad, de que hay material alienígena ahí, y claro, él me mira, incluso se incorpora y me dice, en ese lugar hay material alienígena. Y eso te lo digo yo porque me muero ahora mismo, me lo dijo a mí. Claro, eso me choca a mí y yo le decía al compañero, digo, ¿estás oyendo esto, Dani? Que se llamaba precisamente, ¿no? Y dice, sí, claro que lo estoy oyendo, ¿no? Y digo, bueno, ¿y usted lo vio? Dice, no, yo no lo vi. Yo sabía que había, porque todo eso se sabía y todo el mundo lo sabía. Yo no lo vi porque no entra a esos compartimentos, pero ahí había material alienígena. Y con ese testimonio vamos a dar el salto a España, a los años 50, si no me equivoco, y algo que trastornó a Madrid sobre todo, pero a toda la provincia. O sea, a nivel nacional, ¿no? No solo la provincia. Incluso aquí en Mairena, que ahora hablaremos de Enrique López Guerrero. ¿Qué fue el proyecto Humo? Bueno, el proyecto Humo, vamos a contextualizarlo primero, es el Madrid de la posguerra, de los años años muy difíciles 50, en España. Años complicados, donde, bueno, hay muchos cafés, la gente se reúne, charla, donde hay esa cultura popular, ¿no? que tanto echamos de menos actualmente, ¿no? Y que algún día volverá. Pues ahí se empieza a formar un grupo de temas esotéricos, temas espirituales, temas ufológicos, que el responsable de ese grupo, la persona que más interactúa con eso, es un funcionario de correos que es Fernando Sesma. Bueno, y ahí pues se va ampliando lo que es el grupo de ufología, de ovnis, de vida en otros planetas, vida inteligente, y hasta que llega un momento en que unos supuestos seres que se identifican como pertenecientes a un planeta que no está demasiado lejos, que es el planeta Ummo, ellos vocalizaban así, ¿no? U-M-M-O. Ummo. Entonces, bueno, es como nosotros interpretamos, es como el árabe, por ejemplo, que una forma es como tú dices, pero otra es que lo transcribas a un idioma que tú lo puedas vocalizar. Bueno, y ahora quizá comente luego un poco por qué ellos decían Ummo, y nosotros interpretamos como esa U-M-M-O. No es exactamente así, pero bueno, Ummo. Y bueno, contactan con Fernando Sesma pues empieza a interesarse todavía más, hasta que hay una cita a las afueras de Madrid para que se vea el primer avistamiento. Y tiene lugar. Y a raíz de eso empiezan a sucederse otros avistamientos. Unas veces contactan estos supuestos seres humitas con Fernando Sesma, otras veces no, y se empiezan a recibir
extraños documentos, unos documentos de filosofía, de religión, de física, de matemática, de química, de medicina, que postulan una serie de teorías. No es que sean falsas teorías, sino que no se llegan a entender porque no se tienen los instrumentos suficientes, hoy sin duda sí, pero en los años 50 y en este país quizá todavía menos. Pues no se entiende demasiado bien, pero son escrituras que no se entienden, son informes y cada vez van llegando más, van contactando con más grupos de España. Uno de ellos fue el desaparecido Antonio Rivera, que en paz descanse, uno de los mejores ufológicos que ha dado este país, un hombre cultísimo, pero es que llegan de muy diferentes partes del mundo. O sea, Estados Unidos, Argentina, Francia, de cualquier parte del mundo empezaron a llegar informes, cientos y cientos y cientos de informes. Evidentemente, después de una década, de más de 10 años, recabando estos informes, hay un señor Jordán, Martín Jordán, que se pone como único responsable de todo lo que pasó y que él fue el que redactaba esos informes, que la situación se le fue de las manos, que no pudo parar, y él describe que fue un fraude ideado por él. Claro, estamos hablando de cientos y cientos de miles de informes de todas las disciplinas que podamos imaginar desde diferentes partes del mundo durante más de 10 años. Es imposible que Martín Jordán pudiera idear todo esto. ¿Y por qué dice él que es un fraude creado por él? Pues según comentaba, casi en su lecho de muerte, comentaba que él, para mí es un poco extraño también, contaba con el apoyo de los servicios de inteligencia norteamericanos, de la CIA, para hacer un estudio sociológico, para analizar hasta qué punto las personas, los ciudadanos, podrían creer en esta temática y cómo hacer una manipulación de masas sobre este sentido. Y esto nos recuerda mucho a lo que nos contaba nuestro querido coronel Pedro Baños, ¿no? Un ejemplo de distracción, que Noam Chomsky también habla de esto, ¿no? De cómo se pueden manipular. Suena extraño que la CIA contactase con Martín Jordán para idear todo esto, los famosos hombres de negro, ¿no? Juan José Benítez se ha pronunciado muchísimas veces sobre esto. Algunas cosas del fenómeno UMMO sí son fraude, pero el fenómeno UMMO en sí existió y es real. ¿Tenemos alguna prueba? Bueno, hombre, si decimos que es real, habría que aportar alguna prueba. Hemos visto en pantalla, estamos viendo en pantalla el logotipo, por así decirlo, de los UMMITA, que es esa H cortada por el medio, que sí es algo que, bueno, que está por todos lados, ¿no? O sea, si buscas UMMO, te aparece esta especie de logo. ¿Alguna prueba? ¿Qué era lo que te pedía? Sí, bueno, a nivel particular, que es lo que siempre digo, que toda esta fenomenología ufológica, hay muchísimos relatos que no se tienen por qué poner en entredicho, hay muchísimos fenómenos que no los podemos explicar, lo cual no quiere decir que no existan, pero en mi caso particular, pues corría el año 88, y Enrique López Guerrero pues era un estudioso sobre toda esta temática, y la documentación UMMO le llegó a él por error, porque no iba para él, iba para Antonio Rivera, pero él decía que había sido providencia de Dios, pero es que le llegó a él. Y creo que el universo te elige a ti por algo, ¿no? Y yo estuve leyendo esos informes, son informes un poco abstractos, un poco ciertamente coherentes, pero un poco abstractos, y en una reunión que él tuvo con dos personas, eran dos personas muy altas,
calculo que 2 metros o sea, eran jugadores de baloncesto, muy delgados, una piel blanca, ojos claros, no eran azules, no te puedo decir el color, y ¿Pero tú estaban allí? allí. Sí, ¿Tú estabas allí? Sí, a mí me invitó. O sea, tú estabas con don Enrique López Guerrero, que vamos a explicar que no hemos dicho que era un sacerdote ya fallecido, lastimosamente, de Mairena del Alcor. Exactamente, fue el autor del libro Mirando a la lejanía del universo, que tanto trabajo y tanto esfuerzo le costó escribir, pero como era perseverante, lo finalizó. Bueno, pues ahí estaban estos dos señores, hablaban un español bastante tosco, pero los dos tenían una dificultad y era algo como si fuera una especie de frenillo. No, el típico gangoso para entendernos, ¿no? Cuando hablamos. La R no la pronunciaban bien y le costaba trabajo vocalizar a veces. Bueno, cuando levantamos, nos despedimos, me comentó, ¿sabes quiénes son? Digo, personas extranjeras, ¿no? Que no son de aquí, pero el acento que tenía pues tampoco me cuadraba, más o menos conozco el inglés. Dice, pues, según dicen, no son terrestres, son de humo. Y eso fue lo que me dijo y con eso me quedo. Una experiencia parecida ya no la volví a tener más. Lo que sí es verdad es que esta descripción de estas personas concuerda con otros muchos testimonios de personas que han estado en contacto con estos supuestos seres. O sea, estamos descubriendo aquí ahora mismo que el amigo Javier Mauri ha tenido un contacto o supuesto contacto con alguien extraterrestre. Con dos personas que supuestamente eran extraterrestres, pero yo no lo puedo afirmar. De hecho, lo que yo te comentaba antes que curiosísimo. Claro, porque esto no estaba, justamente esto no estaba programado, pero que te cuente ella... Sí, yo, vamos, que es verdad. Porque, de hecho, no se lo he contado ni a él. Me he quedado helado de... Porque me daba... Tú sabes, no me gusta mucho decir cosas. Y sí es verdad que yo iba por la calle un día de mañana y me paró un hombre de unos 2 metros de alto, muy blanco, muy rubio, con los ojos como violeta, porque no eran azules, eran como un color casi violeta. Y me paró y me dijo, tú sabes que tú eres de donde yo vengo, ¿no? Claro, yo digo, Dios mío, esto va a ser un loco, me va a hacer algo. Y yo mirándolo así, digo, sí, dice, tú tienes telepatía. Y me dijo, ya te enterarás de más cosas más adelante. Yo todavía no sabía ni quién era el sacerdote porque acababa de mudarme aquí, a Mairena. Y ya al poco tiempo me enteré de toda la historia del sacerdote, de lo que eran los humitas y tal. Yo ahí lo dejo. Yo no digo que fuera humita, digo el mensaje que me dio. Y la verdad que eso que me sorprendió bastante porque coincide con la descripción que me has dado tú de esas personas, ¿no? El mismo aspecto blanco, con los ojos muy claros, muy transparente. No era azul, era como un color transparente. Y dicen que los humitas, muchos de ellos son gangosos, o hablan como gangosos, y otros directamente hablan absolutamente con la telepatía. A más evolución, menos necesitan hablar, ¿no? Dicen que aquí a la península han mandado a los menos evolucionados y por eso son un poco gangosos, pero sí es cierto que el mensaje que lanzan es un mensaje pacificador, es un mensaje de cambio positivo, de evolución, de buen rollo, ¿no? Aunque entre ellos también hay más de 70 civilizaciones de las que vienen, creo, si no me equivoco, los reptilianos, ¿no? Ellos estaban muy preocupados, o sea, ellos, según comentaron, estaban aquí desde los años 40, desde primeros de los años 40, y dice que para ellos el momento de mayor tensión, que más mal lo pasaron porque ellos pensaban que se iba a formar una tercera guerra de origen nuclear, fue cuando el tema Kennedy y el tema de Cuba. Ahí sí temieron ellos que esto saltara por los aires. Dice, fue ese momento de mayor tensión. Te hablo del año 88. Esto que acabas de decir, ¿te lo dicen ellos? ¿Te lo dijo sí, Enrique? Sí. No. Ellos, en esa reunión que tuviste. Ellos, sí. ¿No puedes contar algo más de esa reunión, Javi? Es que estoy aquí... Ahora, es uno de ellos. Hablamos de... No, porque no tiene los ojos tan claros. Lleva lentillas, ¿no? Marrones. Hombre, es que, mira, bajito. es que para mí me resulta curioso porque nosotros nos enteramos justo de esto. Es decir, él hace un detalle que dice que tiene un frenillo al hablar y ella tenía un documento donde se detalla que al no tener evolucionada la capacidad de hablar porque se transmiten mediante el pensamiento,
se atrofiaba así lo que es la facultad de hablar. Los menos evolucionados. Exacto, y tenían ese tono gangoso de frenillo, y justamente nos lo dice, y claro, cuando él describe cómo los ve, también ella tuvo, porque tú lo viste en el 80 y lo tuyo fue en los 90, prácticamente poco después, ¿no? 96. Y claro, también de lo que hablabas tú, de Enrique, ¿no? Del sacerdote de aquí, que coincidían con muchos aspectos. Hay una frase que a mí se me quedó grabada, de hecho la he utilizado mucho en mis redes sociales, ¿no? Y eran personas que cuando estaba cerca de ellas, fue 1 hora y pico, 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 minutos, te sentías cómodo, ¿no? O sea, te sentías bien, ¿no? Y dije una frase que desde aquella época a mí se me quedó grabada. Claro, don Enrique, pues evidentemente preguntó por Dios, por Jesucristo. Ellos describen una figura parecida a lo que es Jesucristo, un moboa, Sí, una persona que viene a liberar y tal cual. Pero hay una frase que dice uno de ellos, que cuando Enrique le pregunta sobre Dios y tal, dice: Dios es lo infinito. Y a mí eso se me quedó grabado y lo he estado escribiendo en bastantes ocasiones en mis redes sociales. Dios es lo infinito. Da que pensar. ¿Eso lo dijo un humita? Sí. Bueno, una persona que decía... Bueno, una persona que decía que venía de esta civilización. Bueno, que ni siquiera a ti te lo dijeron. A ti te lo dice Enrique. A mí me dice Enrique. No me enseñaron DNI, ni me enseñaron libro de familia, ni pasaporte. Es lo que me dijo don Enrique. Según decía también... Eran gente que como mínimo llamaba la atención. Eso también te lo puedo decir. Según decía Enrique también, ellos fueron también los que vinieron aquí a crear la iglesia evangelista, ¿no? Si no me equivoco. Eso ya no lo sé. Sí, he oído que sí. Que era parecido a lo que es nuestra religión, parecido a la idea de Dios que tenemos nosotros, y que bueno, la persona que vino aquí pues empezó a... De hecho, la iglesia evangelista, que esto es otro tema ya, se dedica mucho a pacificar, a ayudar a las personas que tienen, ¿sabes? Eso ya son... Todo lo que estamos hablando en realidad son conjeturas, porque saber no sabemos nada. Sí. Son simples hipótesis, no tenemos nada. Ya es cuestión de las creencias de cada uno, ¿no? Es mejor creer que vienen a ayudar y a pacificar, a que vienen a experimentar con nosotros, ¿no? Que alguna experiencia hay por ahí que no son muy agradables. Que no son seguras, ¿verdad? Y que seguramente la tengamos aquí otro día porque se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Avi. Gracias a ti, Dani, un placer. Charo, Alberto, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias. Como tú decías, Alberto, se nos quedaba pequeño el tiempo para... Es que faltan muchísimas cosas más que ella tenía también ahí guardada en su rincón, ¿no? Pero bueno, interesantísimo. ¿Qué quieres que te diga? Temas hay muchos. Todos los temas en realidad estos son pura creencia, ¿no? Pura de lo que cada uno crea. Yo siempre es que lo doy por hecho, además, ¿verdad? No es algo que lo damos por hecho, ¿verdad? Hay algo más allá, fuera. Interesantísimo el programa de hoy, al menos a mí me lo ha parecido, y yo espero que a los que están tras la pantalla también le haya parecido lo mismo y hayan disfrutado con nosotros. Nos vamos a una segunda publicidad, pero volvemos con más aquí en Zona Oculta.